estamos compartiendo sobre o acerca de la segunda venida, todos sus señales, todas sus revelaciones, profecías. Solo para recordarles todos los temas que ya incluso hemos agotado casi toda la agenda, pero quiero recordarles que hemos hablado de la segunda venida de Cristo, la importancia de su venida, la naturaleza de su venida, el momento de su venida, la parusia o la epifanía, las señales de su venida, menos de la hora y del día. Eso lo aclaramos muy bien. Hay un montón de señales, pero del día y de la hora nadie sabe. El domingo pasado abordamos la tribulación y la gran tribulación, recordando que tribulación propia de la vida y la historia de la iglesia. Siempre la ha habido, no la va a dejar de haber, está garantizada, sellada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Señor le dijo a Pablo, este tendrá que sufrir mucho por causa de mi nombre. El Señor le dijo, no le dice a la iglesia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces está garantizada, así que sí, lo importante en este caso es entender de dónde viene la mano y indistintamente de la situación, entender que el Señor ha permitido esto y la iglesia debe permanecer despierta, luchando, intercediendo, orando, atando, reprendiendo y en otros tiempos dándole gracias al Señor dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo. Y que la tribulación tiene su particularidad. Como ha sido parte de la historia y de la vida de la iglesia, la gran tribulación tiene su punto aparte, en el sentido de que es gran tribulación propiamente por la presencia de este personaje siniestro que la Biblia denomina el anticristo. Y de ese personaje tétrico, cruel, vamos a hablar hoy. La gran tribulación también es lo más próximo a la segunda venida. Tiene que ver también con Armagedón, con todos los ejércitos del mundo van a estar en un lugar llamado el Valle de Megiddo o el Valle de Josafat, reunidos para guerrear contra el que monta el caballo blanco. Ya ustedes sabrán, ya lo saben claramente quién va a ganar. Es una batalla que no tiene perdedores por parte de la iglesia, del pueblo de Dios o de los ángeles. Es una victoria garantizada. Él ya viene a remachar el asunto. Acerca de la segunda venida, escogí hoy un texto muy bonito, es el capítulo 22 de Apocalipsis, así que yo le voy a pedir el favor a los muchachos. Reina Valera, no hay ningún problema. Reina Valera 60. Reina Valera 60. Capítulo 22. Desde el verso 1 hasta el verso 21. Venimos a escuchar palabra de Dios, pues esto es palabra de Dios. Dice así, después, dice Juan, el apóstol, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,
y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y aquí está el anuncio. La venida de Cristo está cerca. Caigan en cuenta que este es un aviso que comenzó a circular en los medios desde el año, hace 2000 años, más de 2000 años. Entonces, caigan en cuenta, si hace 2000 años ya estaba cerca, ¿qué queda para después de haber transcurrido esos 2000 años? Entonces tendríamos que decir, la venida de Cristo ahora está más cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. De aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que aquí está claro, ¿no? A quién hay que adorar. Si sabes que Juan, el detalle aquí es que Juan se arriesgó. Imagínense, puso a adorar al ángel. Pudo haber quedado fulminado. Algo de idolatría. Sí, había idolatría. Pero el ángel le dijo, no, y el único que hay que adorar es a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Juan en otro de sus cartas escribe así, hijito, ya es el último tiempo. Y en una versión, que si no estoy mal, no sé qué, para el pueblo de Dios, algo así, dice porque es la última hora. Nos ubican en cuanto a tiempo mucho más pequeñito. Ya es la última hora. Y dice el 11, el que es injusto, él no está probando nada de esto, sino que hay gente que va a seguir. Es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Otra vez en el verso 12. Y aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 13. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El principio y el fin, el primero y el último. Yo le agrego la A y la Z en nuestro alfabeto. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. 15. Ay, Dios mío. Mas los perros estarán fuera. Aquí vimos ya quién eran los perros y los cerdos. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Acuerda que él viene dando mensaje a las 7 iglesias y él sigue usando el mismo tono para las 7 iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, el espíritu es el Espíritu Santo y la esposa es la iglesia. Y deben decir, ven, ven. Y el que oye, estamos todos oyendo, diga, ven. Y el que tiene sed,
venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay que pagar indulgencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Vaya que son muchas. Con las 10 plagas de Egipto, Más el COVID. más el COVID, más las plagas todas que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, entonces Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Creo que falta un pedacito, ¿cierto? ¿O no? Ahí está, ahí apareció el 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Creo que lo dijo 3 veces hasta donde conté. Ciertamente vengo en breve, en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y ahí viene la bendición y para nosotros también hoy la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Quiero otra vez la bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Fíjense, es una escritura que resalta, y es lo que siempre quiero resaltar, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está anunciado reiterativamente, indicando seguridad, indicando certeza, indicando que esas palabras a nosotros, ¿qué nos producen? Nos producen fe. Y en medio de la prueba, decir, bueno, Señor, ¿cómo es que dice que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera? Así dice la Escritura, ¿no? Entonces hoy vamos a considerar al anticristo, este personaje siniestro. Les soy honesto, jamás me había preocupado por hacer un estudio sobre este personaje. Siempre me causaba cierta repulsión solo escuchar el nombre o el título más bien de este personaje. Pero dadas las circunstancias, pues me dediqué a estudiar y a ver interpretaciones y a escuchar cosas. Hay mucho tema sobre eso. Lo triste sería hablar más del anticristo que de Cristo. Pero solo por cumplir con el cronograma que establecí, vamos a hablar bastante, pero resaltando siempre que el verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Este es anticristo. Sí, y a propósito, anticristo, el diccionario común y corriente, ni siquiera el diccionario bíblico, define anticristo como personificación de las fuerzas hostiles a Jesucristo. Fuerzas hostiles a Jesucristo. Y es un término anticristo o nombre que aparece solamente 4 veces en la Biblia, y el único que lo usa como tal es el apóstol Juan. Esos son datos ahí al margen para los que son estudiosos, curiosos, los que toman nota de datos y referencia. Aparece solo 4 veces. De personificación de las fuerzas hostiles a Jesucristo. Viene de 2 palabras griegas, anticristo, así como suena en el español anticristo, en castellano, anticristo, así casi aparece en griego. Anti, contrario, y Cristos, contrario a Cristo. La combinación define en contra, es decir, en contra de Cristo. El anticristo es el Mesías del mundo. El anticristo es el Mesías del mundo. Es un personaje real, humano,
hijo de papá y mamá, ¿sí? Y no de Satanás, como he escuchado por ahí, hay teorías por ahí. El anticristo no es Satanás encarnado. Eso también hay que aclararlo porque hay mucho sobre eso. No es Satanás encarnado porque este ser no tiene esa capacidad. Eso solamente pudo ocurrir en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que fue encarnado. Eh, sí será un personaje poseído o endemoniado, eso sí será. En la Biblia, el anticristo personifica a otra figura que es la bestia. La bestia en la Biblia es el anticristo. Y por deducción, esto es por deducción, porque como dije, el único que utiliza el término anticristo es Juan, entonces lo utiliza en el Nuevo Testamento, pero por deducción, por algunas escrituras proféticas y por promesas, se cree que la primera referencia profética al anticristo es la que ocurre allá en el huerto del Edén, cuando el Señor le dice a la serpiente, ¿recuerdan ustedes? Y pondré enemistad, aunque está hablándole directamente a Satanás, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente suya. O sea, una guerra planteada ahí entre los hijos de Dios y los hijos en lo espiritual entre los hijos del diablo. Entonces ahí ya desde allá se generó todo este conflicto cósmico, como algunos dicen, y que va a llegar a su concreción final hasta que sean apresados los tres cabecillas. Eh, Dando a entender que el anticristo o la bestia es la simiente en lo espiritual de Satanás. La Biblia también habla de los hijos del diablo. Y de ahí es donde más he escuchado cosas que yo pienso que no están de acuerdo a las escrituras, porque también hablan de que los ángeles tuvieron hijos con las mujeres y que de ahí vinieron los gigantes y una cantidad de cosas por ahí. Sí, que Adán tuvo a Lilith, otra esposa, y que ya, eso hay en internet, hay una cantidad de cosas. Eh, Tener cuidado con las predicaciones, en este caso de Armando Alducin, que es el más bravo en eso. Y hay otros por ahí. Entonces, en cuanto a su identidad, a la identidad del anticristo, o el origen del anticristo, se puede decir que, de acuerdo a las diferentes teorías que hay, recogí apenas dos por ahí, se cree que el anticristo es una de las que hay fuerte, que es descendiente de los hebreos, los mismos judíos. Se cree que el anticristo sale de ahí. Eh, y dan una razón, una de las tantas que escuché, es que para que sea aceptado por los mismos judíos tiene que ser de su propia raza. Eso es por deducción también. Y la otra es que saldrá hay profecía de Daniel sobre todo, el cuerno pequeño que sale de en medio de lo que hoy se llama la Comunidad Europea de Naciones, ¿cómo se llama eso? Sí, la Comunidad Europea de Naciones, eso tiene una sigla. Dice que de en medio es el Imperio Romano reavivado. Y la Comunidad Europea en realidad representa al Imperio Romano reavivado porque todas las naciones que conforman la Comunidad Europea hoy actualmente fueron los mismos países que conformaron el Imperio Romano en los tiempos de los Césares.
Entonces, ese es la comunidad de naciones. De en medio de esas naciones dice que sale este líder que gobernará al mundo entero. Eh, Jesús profetizó, esto es una profecía de Jesús. Juan 5:43. Algunos no la ven como profecía. Él estaba increpando a sus opositores y, y él les dijo esto. 5:43. Creo que les dije Juan, ¿no? Sí. Sí. Si tiene 43 es... Sí, ahí está. Sí, a veces dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Mire cómo hay las dos figuras aquí. Y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ahí está claro. Y le está hablando a los judíos. Se toma más fuerza la teoría en este caso de que, pues, de que ese otro no necesariamente no tiene que ser judío, pero si es ese otro anticristo, a ese sí lo van a recibir. ¿Mm? Otra vez la repito, porque es cortica. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibe. Si otro viniere o si otro viene en su propio nombre, a ese recibe. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Tremendo. Juan 1:11 también declara el Señor Jesús, el mismo Juan el Señor Jesús dijo, a lo suyo vino, hablando de los hebreos, a lo suyo vino, a lo suyo es a lo que él vino, y los suyos son los judíos, su raza, y los suyos no lo recibieron. Como para volver a resaltar de que a él no lo van a recibir, no lo recibieron, es todavía la hora en que como nación no lo han recibido. Hay judíos salvos, por supuesto, muchos, montones diríamos, pero es la hora en que todavía está el rechazo, y eso es lo que es un elemento que propiciará precisamente la aceptación del Mesías, porque como ellos no han recibido a Cristo, ellos niegan todo el Nuevo Testamento, por supuesto, porque todo el Nuevo Testamento habla de Cristo el verdadero, entonces lo niegan. Todo el que niega a Cristo, pues no va a tener nada que ver con lo que se diga de él, ni de lo que él haya hecho, ni de la iglesia, ni nada por el estilo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea que todos los que reciben a Cristo, o no, perdón, todos los que no reciben a Cristo, abren las puertas de su corazón para recibir al otro, al anticristo. Es que o el uno o el otro. No podemos estar ahí en ese plan. No, es que yo formo parte de los países neutrales. Que yo ni al uno ni al otro. No, o recibe al uno o recibe al otro. Pero no puede. Y estaba leyendo en la teología bíblica que consulto, dice, el espíritu del anticristo continuará poseyendo cualquier vehículo, no te habla del carro, no, cualquier vehículo, sino medio, o puente, o puerta abierta, cedido a Satanás. Toda puerta abierta, cedida a Satanás, da cabida al espíritu ese que se llama en la Biblia el anticristo. Con la incredulidad, la rebeldía, la soberbia, el orgullo, la vanidad, el ser impío, todo eso son puertas abiertas. El tener religiones idolátricas, todo ese terreno cedido a Satanás, abre las puertas para el accionar de este espíritu, del espíritu y del personaje, ahora a las puertas. Aquí una puntillita para los pretribulacionistas y los tribulacionistas. Sí. En las teorías de los pre y tri, ellos dicen que el anticristo no será revelado al mundo hasta después del rapto de la iglesia.
Esa es una de las teorías de los que sostienen dos posiciones. Y dicen, así que es inútil tratar de identificarlo antes. Ahora, si en el pasado, a lo largo de toda la historia, no solamente de la iglesia, sino del pueblo de Dios como tal, eh, han aparecido personajes humanos que han tipificado este espíritu, el anticristo. Por ejemplo, Faraón de Egipto, se podría decir es una forma de anticristo. El mismo Nabucodonosor en Babilonia, en el cautiverio babilónico en el 600 a.C. Napoleón Bonaparte, francés. Nerón, en el tiempo de los Césares, Nerón. Domiciano, otro emperador. Este Domiciano, según la historia, fue el primero que se autoproclamó Dios y exigió adoración. Es una cosa terrible. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial se alinearon tres personajes, uno en Italia, Benito Mussolini, en Alemania Hitler y en Rusia Stalin. Y fueron considerados por su forma de ser, su crueldad, y seguramente muy enemigos del pueblo de Dios. Seguramente quizás el título de anticristo se les dio por ese encono hacia lo que se llamó Dios o iglesia, como ustedes, o judíos. Entonces estos tres personas se alinearon al mismo tiempo porque fueron contemporáneos de Hitler. Es decir, mientras Hitler era el Reich, el primer Reich, ¿cómo le llama? El Führer. En Alemania, en Italia era Benito Mussolini y en Rusia el tiempo de Stalin también. Entonces, estas fuerzas del mal, como yo les llamo, este eje del mal, como le llaman ahora en este tiempo a todos estos comunistas, causaron mucho problema y mucha dificultad al pueblo de Dios. Por eso son anticristos, titulados anticristos. Pero aunque estos fueron considerados anticristos, yo me hago la pregunta, si estos fueron capaces de hacer estas cosas, ¿qué queda para el verdadero anticristo? Es decir, tratar de dimensionar sus obras, que vamos a hablar de sus obras, el alcance de sus hechos, le cuento que es para encrisparle los pelos al que los tenga y los dientes a quien los tenga también. Porque este personaje realmente los va a superar a todos juntos. O sea, no a uno ni al otro, sino a todos juntos. Va a sobrepasar su grado de crueldad. Uno ve historias por ahí todavía, por ejemplo, hace poquitico los judíos, ellos siempre que cumplen el tiempo que llegaron a la tierra, el 14 de mayo de 1948, siempre que hacen sus celebraciones, recuerdan el holocausto y recuerdan lo que pasó con ellos todavía tiemblan por los hechos del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, pero no se percatan por su incredulidad que otro Hitler está al acecho para actuar terriblemente contra ellos. Y ellos no se percatan, están, como dice el apóstol Pablo, están con el entendimiento entenebrecido, enceguecidos, su incredulidad, cerrados al Evangelio, cerrados a Cristo, y ellos se han sentido siempre víctimas, pobres víctimas del holocausto, víctimas inocentes, no hay tal. Ese es el resultado, ya lo vimos en Deuteronomio, como el Señor les dijo, si ustedes me dejan, yo los voy a regar por todas las naciones de la tierra y allá no van a tener descanso. Y los perseguiré y van a querer que la noche llegue rápido y después en la noche van a querer que el día llegue rápido en el apuro y en el apremio que van a estar por haberme dejado a mí.
y ahora por haber rechazado a Cristo después de eso. Entonces el verdadero Hitler eh, está a las puertas, se les va a sentar incluso en su propio templo y su corazón endurecido les va a dar para todo eso. O sea que comparativamente los actos de Adolfo Hitler son un juego de niños comparados con la ira venidera o el accionar del anticristo entre ellos. Se los digo de otra manera. Si no es porque Cristo desciende en ese momento, hay de ellos. Porque el Señor va a venir por su remanente. Ahí ustedes lo leen en la Escritura y en el Apocalipsis está ese remanente pequeño del que siempre ha hablado el Señor. Es decir, cuando los mismos judíos sientan el engaño del anticristo y estén apurados con él, apurados, en ese momento va a venir el Salvador. Va a venir el Señor. Y por promesa, por misericordia del Señor, va a salvar una buena parte de los judíos, de ellos. Y dice que lo van a recibir. En Ezequiel, hay una profecía del Mesías que dice, y mirarán al que traspasaron, y llorarán y lamentarán por él. En Ezequiel está esa profecía. Así que el Señor tenga misericordia, pues hay que orar por ellos, ¿no? Que el Señor, así como oramos por los incrédulos, nuestros familiares, que el Señor tenga misericordia de ellos. Lo tremendo después del anticristo, pues que no será simplemente con los judíos, sino que esto será a nivel mundial, que su gobierno va a ser de esas características, es un gobierno de connotaciones mundiales. Y será terrible, es lo que se llama un reino de terror. En Daniel capítulo 7, en la visión de las cuatro bestias que él vio, ni siquiera una, cuatro. Acá el anticristo es autodenominado la bestia, pero en este caso él vio cuatro bestias. Y en una de las bestias, en Daniel 7, 23 al 25, relata así el profeta Daniel, proféticamente, fíjense. Dice, la cuarta bestia, si lo podemos colocar en la Reina Valera, no me preocupa. Reina Valera 60. Daniel 7, 23 al 25. Para que ustedes vean ahí en la escritura claramente. 23 y 25. Daniel 7. Ahí está. A partir del 23 dice, dijo así, hablando de la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y mire, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto es lo que algunos interpretan como la Comunidad Europea. Y tras ellos se levantará otro. Ese otro es el que llama la atención, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y yo no sé qué van a hacer los tribulacionistas. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Algunos dicen que son los judíos, vamos a ver. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La soberbia le da para eso. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto a veces es complicado para algunos, porque dicen, ¿qué es esa cuestión de tiempo, tiempos y medio tiempo? Bueno, mira, son 3 años y medio. Entonces, esos son los 3 años y medio que están dados para la manifestación del anticristo, ¿no? Dicen que el primeros 3 años y medio, un pacto de paz, que luego romperá, pero después se quitará la máscara y se revelará tal como es. Entonces, hasta tiempo es 1 año
tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Pero mire la noticia del 26. Mire que está trasladado hacia el futuro. Una palabra profética futura sin cumplir. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Ahí está la buena noticia. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Si quiere leamos el 28 para que se dé cuenta que la profecía es para el tiempo del fin. Dice, aquí el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Porque el Señor en otra parte le dice a Daniel, sella la profecía porque eso es para el último tiempo y tú vas a recibir tu corona, tu galardón. Entonces, habría que leer todo el capítulo para poder entender más contextualizadamente el asunto de las 4 bestias. Y los 4 bestias son en realidad 4 reinos ya consumados: el reino de Babilonia, el reino medo-persa, el griego y el romano. Si usted lee la profecía completa, usted va a encontrar a qué se refieren esas 4 bestias en la profecía del profeta Daniel. Entonces, este personaje siniestro dice que a toda la tierra la devorará, la trillará y la despedazará. Y el anticristo también es reseñado en las escrituras como el cuerno pequeño. ¿Sí? En el verso 24 vieron que dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará ese cuernecito pequeño. O sea, un reino de alcance mundial, diferente, raro, por eso habla de otro reino. Hablará blasfemias. Cuando dice que hablará palabras, no son palabras buenas, sino blasfemias contra Dios y blasfemias contra la iglesia, contra los santos. ¿Mm? Sí. El verso 26 dice que va a ser juzgado y que el reino va a ser para los hijos del reino, valga la redundancia. Si ustedes recuerdan el sueño también de la estatua de Nabucodonosor, la imagen de Nabucodonosor, el sueño se lo dio el Señor a Nabucodonosor y Daniel fue el que lo interpretó. Y la imagen de la cabeza de oro, los pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezcladas entre barro cocido y hierro. Ahí también en esa imagen están representados todos estos reinos desde Nabucodonosor para acá hasta los romanos, hasta el imperio romano, incluyendo incluso al reino del anticristo, me parece a mí, eso sí lo dejo ahí como para que ustedes lo investiguen. Pero dice que cuando él estaba contemplando la imagen y le estaba revelando todo, dice que una gran piedra, ¿no? Una gran piedra. Yo te lo digo más personalmente, la roca es Cristo. Él es el que va a hacer ese trabajo. Dice que una piedra descendió del cielo, Cristo, y golpeó a la imagen en donde la podía tumbar. Bueno, él tiene el poder para tumbarla desde la cabeza a cualquier lado, pero para significar que le dio en la parte que lo sostenía. Eso es importante, los pies. Y dice que los pies eran todo de oro, pero lo que está sosteniendo todo eso es de barro. Ese es lo iluso del hombre. Y esa imagen fue golpeada en los pies y dice que se desmenuzó todo: el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro cocido. Y ese monte que descendió del cielo se implantó y dice que llenó toda la tierra. Ese es el reino de Dios. Así es el reino de Dios.
Y eso es lo que está por suceder ahora al final de los tiempos también. Es decir, que todo eso eso está en Daniel 2, ¿no? Versos 34 al 35, estaba mirando hasta que una piedra no hecha, no cortada con mano, eso es de Dios, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. El énfasis es interesante. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que se los llevó el viento sin que de ellos quedara nada. Pero mire, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, un, un gran monte, que llenó toda la tierra del reino. Repito eso. Y esto es significativo en el sentido de que a lo largo de toda la historia humana, todo lo que el hombre en su soberbia construya y que la hace su confianza, sea de oro, de plata, de hierro, de bronce, será desmenuzado. Eso en lo individual también. Es acuérdense de aquella famosa historia del hombre que construyó la casa sobre la roca y el que construyó la casa sobre la arena. De todo lo que se construya sobre la arena, sobre el barro, cuando venga el río, o la corriente, o las olas, se va a caer. Entonces, pero lo que va a caer en realidad es solo el orgullo y la soberbia humana de pretender construir su vida sobre, como dice el apóstol Pablo, heno y hojarasca. Heno y hojarasca. Todo el que construya su vida no sobre la roca, sino sobre otras cosas, desafortunadamente va a quedar en la ruina. Esa es como la anécdota del asunto. Todos sufrirán la misma sentencia, desmenuzados ante el accionar de la roca del reino de Dios, el cual dice la Escritura que llenará toda la tierra. Y así pasará también con el cuerno pequeño, o con el anticristo y con todo lo que haga. El rey altivo, otro sinónimo del anticristo es el rey altivo de rostro. O el Nimrod, o la Babilonia, con todo el sistema babilónico, porque la Biblia también encierra todo dentro de este sistema. Ahí está la caída de Babilonia. Apocalipsis del 16 en adelante. Ahí está la caída de la gran Babilonia, o la gran ramera, como se le llama. A todo ese sistema humano y al que el gobierno del anticristo va a ser la cabeza visible, en el final todo eso va a ser desmenuzado. Hablemos de los nombres y de los diferentes títulos, aunque ya nombré algunos del anticristo, ¿no? Como el rey altivo de rostro. Ya lo dije, el cuerno pequeño, rápidamente, esto sí va rápido. El hombre de pecado, que eso lo usa el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Ese nombre del hombre de pecado y del hijo de perdición, que también se le atribuye al anticristo. ¿Ustedes se acuerdan de otro personaje al que fue atribuido ese nombre? A Judas, el hijo de perdición. Es una forma de anticristo. Judas es un prototipo de anticristo también. Que él estuvo ahí y lo negó. El hijo de perdición. Si quieren les doy las escrituras para que las tengan por ahí. Daniel 7:8 para el cuerno pequeño. Daniel 8:9. El hombre de pecado según de Tesalonicenses 2:3. El hijo de perdición según de Tesalonicenses 2:3 también. Pero les voy a dar el nombre más sobresaliente de todos, la bestia. La bestia. Terrible. La bestia. Otro nombre es la bestia, eso sí hay varios, Apocalipsis 13, del 1 al 4, Apocalipsis 12, no, pero del 1 al 4
del capítulo 13 y del 12 al 18 del mismo capítulo. Capítulo 15, 2, versículo 2, 16, 2, 17, 8, 19, 19, 20 del 4 al 10. Todo esto tiene que ver con la bestia. El inicuo es otro título del anticristo. Tiene hartos títulos, ¿no? Por eso habla también de la ramera que tiene muchas diademas. Diademas, el anticristo también. Diademas, lo que son coronas, cuernos en la Biblia, ustedes saben que eso significa autoridad y poder, gobierno. El inicuo, según de Tesalonicenses 2:8. Esta palabra inicuo viene del griego anomos, así como suena, que significa aquel sin ley. Eso es propio del anticristo y de los soberbios, sin ley. Y de ahí se deriva también una palabra que es anomia, que significa lo mismo, ¿no? Sin ley, sin norma, contrario. Y siempre es contrario a toda la ley de Dios, para significar contrario a de qué, de la palabra de Dios. Otro título del anticristo es, de acuerdo a Daniel 11, 36, 45, el rey de su voluntad. El rey de su voluntad. Daniel 11 del 36 al 45. Daniel es el que utiliza esa expresión, el rey de hará su voluntad. Y en la teología define como el inspirador de todos aquellos que deciden hacer con su vida lo que se les da, como decía Marcelo, la reverenda gana. Entonces, todo el que decide hacer con su vida lo que se le da la gana es eso, hace su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Otro título del pastor insensato de Zacarías 11, del 15 al 17, o devorador de la viña. Zacarías 11, del 15 al 17, para pastor insensato. ¿Qué ves? Ah, bueno, bien. Hablemos de las obras. Ya dijimos que trillará, asolará, volverá nada. ¿Sí? Las obras del anticristo. Como ya dijimos, el anticristo es el gobernante, el último gobernante del Imperio Romano reavivado, y en lo político, en lo económico, en lo militar, en lo religioso. Daniel 7:8 y Apocalipsis 13:1. Y que el Imperio Romano en el sentido espiritual nunca murió. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros vemos la Gran Ramera, lo que pasa es que la Gran Ramera, de hace mucho tiempo, por lo que hizo, se le llamó a lo que es todavía hoy la Iglesia Católica Romana. Pero eso ya hoy en día ha cambiado de visión, porque la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, con su sistema de culto y su estructura político-religiosa, es parte de la Gran Ramera, es parte de un sistema mucho más grande que incluye también al Islam, al hinduismo, la nueva era, el espiritismo, la brujería, la hechicería, sectas, todo tipo de religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema mucho más grande. Algunos dicen incluso que la religión del anticristo será la nueva era. Puede ser, ¿no? Porque es un sincretismo religioso ahí que lleno de, mejor dicho, ahí cabe todo lo contrario a la palabra de Dios, el culto a Dios, ahí cabe todo. Por eso es que le llaman la Gran Babilonia. Sí, porque el espíritu, así como hablamos del espíritu del anticristo, y Juan lo define así, que hijito, ya sabemos que el espíritu ya está. Pero ese espíritu ha existido siempre desde que el hombre cayó. Tuvo su máxima expresión en Babilonia, ya en el tiempo de Nimrod y Semiramis. Y aunque cayó Babilonia, etcétera, etcétera, pero ese espíritu siempre ha estado a lo largo de toda la historia
poseyendo naciones, personas. Sí, hay diferentes formas de anticristo, ¿no? Sí. Y entonces este imperio romano reavivado en el sentido espiritual, en realidad nunca murió y sigue tan vigente. eh, y que pues en este caso el sistema religioso del imperio es la Iglesia Católica, ahí en este caso sí es la Iglesia Católica papista, ¿sí? Porque el representante de Roma o de la Iglesia es una forma de anticristo, al igual que Mahoma y Buda. ¿Sí? Esta nueva ola de Sí, Islam, y, judaísmo, Iglesia y Católica usted Romana. fíjese, mire, por ejemplo, aunque la Biblia habla del segundo personaje de la Trinidad diabólica, que es el falso profeta, es la bestia, el anticristo y el falso profeta, esa es la Trinidad diabólica. Pero fíjese que, por ejemplo, Mahoma, ¿no? Solamente para no echarle vaina solo a los católicos, usted se da cuenta que Mahoma es autodenominado el profeta de Dios, pero en este caso tipifica al falso profeta, porque no es verdad que es profeta de Dios, es un falso profeta, como muchos que abundan hoy también hoy en día. ¿Sí? Y en el sentido más amplio, pues forma parte de esa gran Babilonia, esa gran ramera, la ramera de Apocalipsis 18. Esas son las obras del anticristo, es decir, él será, el papa real será él, este sistema religioso, hasta raro, porque ateo es, hasta ateo es. El anticristo aparecerá en escena de las obras del anticristo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el anticristo no irrumpirá en el mundo así como que, yo soy la bestia, y yo aquí voy a cogerlos a todos por el cuello y lo voy a volver chicuca, como dice Heriberto. No, no va a aparecer así. Él va a aparecer, acuérdese que en el principio de Apocalipsis, ya le voy a dar la cita, ¿sí? Él aparece como un proponente de paz. El caballo, de los cuatro jinetes, hay un jinete que monta un caballo blanco, que es un símbolo, es un anticristo. Aparece un jinete con un caballo blanco y un arco en la mano. ¿Es un arco en la mano? Uy, me ayudan. Si él aparece con una indumentaria en la mano, pero ahora me confundí, me ayudan ahí. Pero este personaje, el anticristo, aparecerá en el mundo, irrumpirá en el mundo como un proponente de paz, tolerante de toda libertad de culto, libertad religiosa. Como ocurre algo parecido a este gobierno, es los gobiernos. ¿Ah? Un arco. Curiosamente aparecen con un caballo blanco proponiendo paz, pero con un arco. Yo pregunto, ¿quién que es que te hable de paz con un revólver montado? Es como raro, ¿no? Pero bueno, eso sí es típico para este tipo de personajes, ¿no? Y quiero decir que este gobierno del anticristo, ya se han hecho ensayos, por ejemplo, los países comunistas que se autodenominan ateos, el comunismo es una religión atea, por supuesto. Lo que pasa es que los comunistas no lo ven así, Petro no lo ve así. Ellos dicen que son ateos, no creen en Dios, pero tienen esa religión, el comunismo. Y en esos países comunistas, el líder de esos países comunistas, llámese, ¿cómo se llama? El de Rusia, Putin, en la China, el de la China, en Cuba, el de Cuba, en Corea del Norte, el de Corea del Norte, en el de Venezuela, ustedes ya saben cómo se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son tolerantes de la religión, pero ellos te dicen cómo hay que creer. Así va a ser la forma del anticristo. Con la diferencia de que en el gobierno mundial del anticristo, él te va a decir en quién creer, en él.
¿Y a quién hay que adorar? A Él. Esa es la diferencia. Dice que el que no lo adore va a ser talado. Es decir, Satanás, en definitiva, va a lograr su viejo sueño de recibir adoración. Esto te daré si postrado me adorares, en la tentación de Cristo. Pero lo va a conseguir, si se quiere, en la figura del anticristo, ¿eh? Aunque la Biblia dice que si los que no adoren a la bestia o al dragón, que es el diablo en este caso, es decir, el diablo siempre va a buscar y va a pagar todo lo que sea necesario para recibir adoración. Pero como le dijo el ángel a Juan, ¿a quién hay que adorar? Adora a Dios. Todo pasa por ahí. Porque usted dice, bueno, el anticristo gobernará el mundial. Pero una de las características de él como ese personaje anti es que toda la tierra le rinda adoración. O sea que el asunto sí es espiritual o sí es religioso. Y mucho, ¿cierto? Pero bueno, todo será falso, idolátrico. Porque el que adore a la bestia o al dragón o al anticristo o al falso profeta o cualquier otra cosa que no sea el Señor, inmediatamente cae en el plano de la idolatría. Y es muy importante dentro de las obras del anticristo un personaje que no va a estar camuflado. Es el que va a ir como Juan delante del Señor, el falso profeta. Es importantísimo el accionar del falso profeta. Porque él es ¿cómo es que se le llama a los que se encargan de las comunicaciones de los gobiernos? Eso tiene un nombre. Sí, la parte que se encarga de la imagen, de hablar de parte. Si eso tiene un nombre, jefe de prensa. Más o menos va a ser el jefe. El falso profeta es eso. Un profeta, pero falso. Y es el que va a hablar, va a liderar todo lo que tiene que ver la imagen en los medios de comunicación. Y mire todo lo que ha hecho. Mire, el rey del universo hablará del rey de la tierra. Y hablará bonito, y como habla Maduro, como habla el otro, y el Petro, y el otro, y la Chávez, y el Stalin, y el John ese de por allá, y etcétera, etcétera. Es típico de los anticristos. Y cuando la imagen se está cayendo, ellos hacen todas las maromas para que la imagen suba. El rating, la sintonía, los votos. La política se mueve así. Y esto va a tener de política también. Entonces, el falso profeta se va a encargar de decir todas esas barbaridades que son mentiras. Por eso es falso. A mí me llama la atención que la Biblia habla de la imagen que habla. O sea que aquí está hablando de un televisor. Miren, por ejemplo, aquí estamos hablando en una... Ahí ustedes ven es una imagen que habla. Pero no me digan que de la bestia del Arturo, no. ¿Me entienden? Sí, porque me insultan. ¿Entienden? Pero lo que ustedes ven es una imagen que habla. Y ahora, más hacia adelante, los medios de comunicación, mucho más desarrollados, van a utilizar toda la tecnología habida y por haber, desarrollada y sin desarrollar, a fin de promocionar y de publicar los actos del anticristo. Entonces, la imagen que habla es un televisor que presenta a alguien muy importante. Eso. Ahora no es tanto, pero hace unos años atrás, cuando hablaba el presidente va a hablar por televisión, hermano, eso era un acontecimiento. Estoy hablando de hace 40, 50 años atrás. Ahora a mí me ocurre que va a hablar el presidente y yo inmediatamente lo apago o cambio de canal. Pero en el otro canal también está. Gigi Ávila hablaba del cajón del diablo. Por Sí, la imagen que habla. El cajón del diablo de Gigi Ávila, la imagen que habla. Por eso era que Gigi las odiaba.
Sí, a los televisores. los televisores. Entonces, ese personaje que es la bestia es al que el falso profeta siempre va a estar patrocinando, hablando buenas cosas y profetizando acerca de los actos y de los hechos del falso, de la bestia, del anticristo. Este es un aspecto, esto lo consideré como un punto ahí sobre los actos y las obras del anticristo, es que todos los actos y las obras del anticristo está cargada de altos niveles de crueldad. Por eso se le llama la bestia. Eso es muy propio de estas personas. Usted mire la historia de la iglesia en China, por ejemplo, en China más que todo, incluso en Rusia, en Alemania. Los niveles de crueldad que manejaron estos personajes es una cosa impresionante. El anticristo se lo va a ganar a todos. Es decir, una de las características fundamentales de las obras del anticristo es la alta crueldad. ¿Mm? Y piensen esto es un razonamiento muy personal mío sobre esta aseveración. Mire, es que la generación de hombres y mujeres que le va a tocar gobernar al anticristo con su crueldad tendrá las mismas características. Los hombres el carácter de los hombres de los últimos tiempos, como la hemos venido viendo últimamente, está caracterizado por unos actos de crueldad inimaginables. Niveles de crueldad que uno dice, pero ¿será posible? ¿Mm? Ahora, el apóstol Pablo, profetizando, porque esto es una profecía, sobre el carácter de los hombres postreros, una profecía que el Señor le habló a través de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, según de Timoteo 3, del 1 al 5. Yo quisiera que por favor lo colocáramos en la imagen que habla. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, el anticristo va a ser cruel, pero es que la generación que él va a gobernar tendrá las mismas características. Así que van a tener algo acorde. Son crueles los miembros del mundo que estará viviendo esos tiempos, entonces aquí le viene uno más cruel. No me la colocaron en pantalla, ¿no? Pero la voy a buscar yo aquí. Segunda de Timoteo. ¿Sería que se durmió el de la pantalla? No, ahí está colocado. Segunda de Timoteo. Ya va a aparecer, ¿no? Tengan paciencia. Carácter de los hombres en los días postreros. ¿En qué capítulo y versículo? Segunda Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo, y a nosotros nos lo dice el Señor ahora, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos los tiempos de los últimos días? Por la clase de hombres y mujeres y jóvenes y niños y niñas que van a vivir en ese tiempo. Tiempos peligrosos porque habrá hombres, y ahí empieza la lista larga, amadores de sí mismos, hedonistas, avaros, vanagloriosos, ahí está, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, creen que todo el mundo les debe, impíos, blasfemos y impíos. Hablemos de cosas espirituales en estos dos casos. Hablemos de esas dos.
sin afecto natural, no quieren a nadie. Mire, implacables, calumniadores, intemperantes. Mire esta, crueles, aborrecedores de lo bueno. Piense en la sociedad, piense en nuestra sociedad con este tipo de personas. Traidores, impetuosos, infatuados, y esto, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, religión, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, evítalos. Y dice otras cositas más, de las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversos deseos desordenados, que son concupiscencias. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron eran los brujos del faraón. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Ay, Dios mío, Petro. Los petristas. Ese tipo de personas son de esa casa. Ese y muchos más. Corruptos de entendimiento. Reprobos en cuanto a la fe. Gracias a Dios no irán más adelante, sino que tu insensatez será manifiesta a todos, como también los vuelva a decir. Entonces, no se extrañen de la crueldad del anticristo si ese es el tipo de sociedad que va a gobernar. Serían hombres peligrosos. Y mire, esto ahora me van a echar vaina, yo lo sé, pero bueno, me voy a arriesgar. Ha pasado en Argentina, Colombia, Chile, en donde una juventud rebelde y sin ley, ahí está ese tipo de carácter, crueles, violentos, ¿sí? Ha roto todo. Todo. Lo que no les ha costado a ellos, todo. Incluso algunos autodenominados cristianos. Y esperan que la autoridad los trate con ternura, como mansas palomas. ¿Entiendes? Y es la policía la que rompe los derechos fundamentales, ¿sí? Es la policía. Al que hay que mandar preso es al policía. Así está todo acá. Y eso ha pasado, ya tenemos ensayos de esto, de cómo va el tipo de sociedad que le espera al anticristo. Por eso va a ser cruel. Entonces, excesos de violencia, una crueldad sin precedentes, ¿sí? Y nuestra juventud, no solo en Colombia, sino eso se está dando a todos los niveles, ahora mismo a todo nivel de Latinoamérica, que no están contentos con nada, que nada los... quieren todo gratis, no quieren trabajar, quieren todo gratis. Bueno, esos son crueles, esa generación que se crió con el lema de no los toquen porque se traumatizan, es la que está rompiendo todo. Y hablan del presidente, hablan del alcalde, hablan del de allá, del de acá, del profesor, del padre de familia. Hablan sandeces y groserías por doquier, hombres y mujeres, y sobre todo los jóvenes. Barbaridades de todo el mundo. Nada los tiene contentos, nada los llena. Y están rompiendo todo. Es que es tremendo. Mire, yo estaba viendo el video cuando incendiaron la cárcel de Tuluá. La alcaldía de Tuluá. El Palacio de Justicia de Tuluá, perdón. El muchacho que se subió en hombros del que estaba en la calle y lanzó la cosa encendida dentro del palacio,
es un muchacho de esos tiernitos, de los que no los toquen porque se traumatizan. Bueno, ese está más traumatizado que cualquier loco. Hasta drogado podría haber estado. Y eso nos ha tocado vivirlo a nosotros ahora. Ni qué decir en Chile, en Argentina, en Bogotá, aquí en Bogotá, que todavía es la hora que con los impuestos estamos arreglando estaciones de Transmilenio y buses y pagando buses que no compramos. Entonces, esa generación de personas, y peores que estos, es la que le va a tocar gobernar. Entonces, no esperen que los traten con ternura ni con los mismos grados de crueldad, porque es que son así y necesitan a alguien que sea peor que ellos. Una bestia. Necesitan una bestia de gobernante para poderlos medio gobernar y controlar. O sea, que para poder gobernar a este tipo de personas que no están conformes con nada, que nada los llena, que nada los tiene, necesitan a alguien que sea más fuerte que ellos para que les imponga autoridad y les digan lo que tienen que hacer. Es lo mismo. Va a pasar así con el gobierno del anticristo. Y ya está pasando. O sea que lo que tenemos ahora son ensayos locales que se van a convertir a lo largo en un ensayo general. Eso va ya en la práctica, más bien, no ensayo, sino en la práctica, un gobierno mundial cruel, gobernado por una bestia sobre una sociedad igual de bestia que él. Y muchos cristianos han caído en esta trampa satánica de la inconformidad, de la rebeldía, porque tampoco van a las iglesias, pero tampoco obedecen pastores, ni líderes, ni nada, hacen lo que les da la gana. ¿Me entienden? Entonces, estos autodenominados de la primera línea, que son unos delincuentes subversivos, patrocinados, ya saben por quién, narcotráfico, guerrillas, FARC, ELN, eso está ya recontraprobado hasta por este Bolívar, que patrocinó todo esto, Gustavo Bolívar y Petros y Maduros y todos estos ejes del mal. Entonces, abran los ojos, iglesia. Dios no aprueba la rebeldía de ningún tipo. Sí, podemos, no es que no nos podamos, diríamos, quejar, podemos no estar conformes. Si las cosas no se hacen bien, pues denunciarlas, todo lo que usted quiera, denunciar. Pero no caer trampas de este espíritu rebelde, daña todo, que no tiene nada que ver con el reino de Dios, y no hagamos lo que dice aquí, tener esa apariencia de piedad cuando vamos el domingo, nos conectamos el domingo por un culto, pero por dentro somos unos subversivos, rebeldes. Ese espíritu hay que renunciar a eso. Yo se los digo con respeto, porque yo he visto que varios jóvenes, y he hablado con muchos jóvenes, que mejor dicho uno dice, pero serán cristianos. ¿Qué tipo de Señor tienen? ¿Por qué están casados con estas ideologías cuando a nosotros nos corresponde es casarnos con las ideologías del reino? Y no es que no podamos protestar, pero pues, un cristiano no protesta de esta manera, como hemos denunciado aquí. Entonces, esta generación final va a ser una generación de esas características terribles, en donde los niveles de violencia van a estar por encima de cosas que uno siempre van a rayar la locura, siempre van a rayar, van a impresionar la mente y el corazón de los justos, ¿no? Ahora, en el pasado ha ocurrido, ¿no? Porque estoy haciendo memoria, cuando el Señor juzgó la tierra en su momento, en los tiempos de Noé, en los tiempos del diluvio, ahí aparece en Génesis 6 unas palabras que dice, y vio Jehová que la tierra estaba llena de violencia, y todo designio y pensamiento de los corazones de los hombres era siempre el mal. Y destruyó la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber creado el hombre sobre la tierra.
Y eso, o sea que la historia humana es cíclica, pero está degenerando hacia el gobierno mundial, en donde las mismas características del juicio antes del diluvio, del diagnóstico de Dios de la sociedad del tiempo de Noé, no es nada diferente a esta sociedad que está en su ciclo final, pero con los grados de crueldad aumentados. Y vio Jehová, y la tierra llena de violencia. Una cosa terrible, en donde te matan por un pelo, por un teléfono, por un reloj, por una bicicleta, por una moto, por un carro, o porque sí, o porque no tienes nada. Exactamente. Incluso porque no tienes nada, deberías tener al menos un peso en el bolsillo. Eso es crueldad, eso es violencia. Y bueno, ni qué decir lo que me mencionan acá, eutanasia y aborto. ¿Qué decir? Entonces, hermanos, la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que darse cuenta. Y la iglesia no debe dejarse guiar por esos medios de comunicación de la imagen que habla, patrocinando todo acto de rebelión, todo acto de soberbia, todo lo que tenga que ver con amadores de los deleites más que de Dios. Más que ver. Y el Señor, por eso es que dijo la palabra, el que sea justo, sea injusto, el que sea justo, practique la justicia todavía, y el que sea santo, santifíquese todavía. Porque usted se va a quedar impresionado con las cosas que va a oír y a ver. Ahorita todo el mundo está impresionado por este gay que mataron, un muchacho, qué buena persona. Bueno, yo no lo estoy diciendo que lo mataron por ser gay. Porque esos son los valores que la gente tiene hoy en día, esos son los espejos de personas para imitar, diríamos. Que porque mató, porque apareció muerto con la mamá. Eso, mejor dicho, los cristianos están ahí investigando qué fue lo que pasó. Y no investigan la Biblia, pero esos investigan a ver qué fue lo que pasó con el gay que mataron con la mamá. No es que Arturo es homófobo. Es que el Dios que tú tienes, me dijeron a mí, es homófobo. Dios no es homófobo, Dios es santo. Amén. Eso es diferente. Y termino. Entonces la generación previa al Armagedón es una generación cruel, violenta, armada. Le va a tocar un gobierno peor. Claro, Ahí sí que va a ser peor. es que va a llegar un momento, acá me están queriendo decir qué va a pasar con Colombia. Bueno, yo lo que puedo decir es que va a pasar con Colombia, Dios tiene sus planes a Colombia, sin duda, yo no puedo dudar de eso. Amén. Pero si Colombia sigue en su soberbia, en su orgullo también, su idolatría, pues eso no va a terminar bien, desafortunadamente. Dios la va a juzgar de todas maneras. Pero esa sociedad previa al Armagedón es una sociedad, por eso es que van a ir todos allá también armados, porque es una sociedad armada de corazón soberbio, armada sobre todo de eso, después de agarrar un revólver o una ametralladora, pero es una sociedad violenta, armada, cruel, asesina. Porque la maldad de los hombres era tan grande que provocó el juicio severo de Dios en el diluvio. Y tenemos el otro ejemplo, este no fue universal, sino fue local, el de Sodoma y Gomorra. Si ustedes miran el tipo de sociedad que circundaba a Lot en los tiempos de Sodoma y Gomorra de Abraham, usted va a encontrar que Génesis 19:19 registra cuando los ángeles llegaron a Sodoma y tuvieron ese encuentro con Lot y Lot los invitó a la casa y lo rodearon todos los varones del pueblo. Y mire cómo dice la escritura, mira, dice 19:9. Y ellos, los varones de Sodoma, le dijeron a Lot, quita allá, mire la violencia. Y añadieron, vino este extraño, Lot, para habitar entre nosotros.
y ahora se la va a dar de juez. ¿Mm? O sea, un problema con la autoridad, que es lo que tienen muchos jóvenes hoy en día. Estos jóvenes están rompiendo todo, ese es el mayor problema, el problema de autoridad. Y porque no tienen autoridad de los padres, y mucho menos van a aceptar. Si no aceptan la autoridad de los padres, ¿qué queda para el policía y para el presidente? Díganme. Y aquí había un problema de autoridad. Ahora, mire, ahora, por dártelas de juez, y porque nosotros queremos a esos muchachos que están ahí adentro para violarlos, entonces ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos. ¿Era violenta o no era violenta? ¿Se parece a la de hoy o no se parece a la de hoy? Esto es cíclico en la historia de la vida, desde Adán. Desde que Caín mató a Abel. ¿Sí? Y mire, y hacían gran violencia. Estaban manifestando su carácter, su naturaleza violenta. Hacían gran violencia al varón, al otro. Y se acercaron para romper la puerta. Es decir, su corazón pervertido, porque había perversión aquí sexual, porque eso de conocer a los varones era acto sexual, querían tener acto sexual con los jóvenes, solo que ellos nunca, porque nunca lo vieron como ángeles, como enviados de Dios. Sí. Y si no es porque los ángeles actúan, dice que alargaron, a mí siempre se me ocurre como si la mano se les alargara. Alargaron la mano y echaron la luz para adentro y cerraron la puerta y los enceguecieron. Es una cosa de locos. Ahora, ¿qué te extraña a ti? Que eso esté ocurriendo en este tiempo y hacia el final va a ser peor. Pero la actitud no fue terrible. Claro, Que el mismo es una conversión. claro, porque es que eso eran costumbres sodomitas. Acá me están diciendo que lo terrible lo que hizo. No, ustedes no violen a esto, más bien violen a mis hijas. Imagínate, costumbres sodomitas. Cuando eso se encarna en una sociedad, se vuelve normal. Normal, como ser gay, como ser lesbiana, como violar a una mujer, pedófilo, etcétera, etcétera. En una sociedad, cuando se quita a Dios como norma que regula la moral y la espiritualidad de una persona y de una sociedad, mire dónde terminan, cómo terminan. Entonces, no nos quejemos de lo que está pasando si allá adentro estamos como esponjas absorbiendo todas estas soberbias y todas de estos hombres y mujeres que tenemos como modelos en el gobierno y en todas partes de la sociedad. Entonces, para allá vamos. Entonces, en el último tiempo se levantará un gobierno mundial acorde a las características de la sociedad a la cual le tocará gobernar. Cruel en gran manera. Con la única diferencia de que el anticristo se va a sobrepasar a ellos. Y será cruel también incluso con los inocentes. En este caso, pues diríamos, yo hablo de los santos porque encontré aquí un detalle que en Daniel 11:38, ese cuerno pequeño, ese anticristo, ese gobernante mundial, si usted quiere, léalo en su Biblia, si no aparece en pantalla, Daniel 11:38. Bueno, ya son las 2:05, hoy sí me fui un poco más largo. Y no terminó y no quiero terminar hoy porque tengo más que decir. Dice que el anticristo, es amante de la guerra. Es amante de la guerra. Porque dice así, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Investigué un poco y ese Dios de las fortalezas, eso viene desde el tiempo de Nimrod. Masaín, así se llamaba ese ídolo, el Dios de la guerra.
Es por eso que Semiramis, la esposa de Nimrod, y todas sus formas, cómo fue degenerando en los diferentes cultos, en los diferentes países, incluyendo a la Diana de los Efesios. Normalmente, esa forma idolátrica, el dios de la guerra, la corona es una fortaleza, es una muralla. Una muralla. No es una corona como tal, sino una muralla. Y se llama Mazoín, dios antiguo de la guerra. Entonces, claro, ahora uno entenderá, Armagedón, un tipo cruel, que el falso profeta hará el trabajo de reunir a... Es decir, el falso profeta va a ser de embajador, que irá a todos los reinos de la tierra a propiciar de que cada gobierno mande soldados para ir a Armagedón para luchar contra el que desciende en el caballo blanco. Y mire su poder de convicción, porque lo va a lograr. Pero este hombre es un hombre endemoniado, cruel, que ama la guerra, que le gusta la guerra. ¿Quién sabe si en televisión aparezca con una banda cruzada de M50 o de M60 y con una ametralladora en la mano? Uno le da la impresión de que va a aparecer así, pero no va a aparecer así, de pronto va a aparecer bien perfumadito, bien bonito, bien afeitado, con corbata y todo bien lo que se diga, pero su corazón y su lenguaje va a ser de esas características, muy cruel. Entonces, este personaje honrará al dios de la fortaleza, al dios de la guerra. ¿Más ahí? Masaín, con M al final. No sé. Y en Apocalipsis 13:7, que es el último texto que voy a usar, dice, el anticristo se le dio autoridad dada por Dios. A ver, aquí tienen un problema también los pretribulacionistas y los tribulacionistas, siempre me cuesta. Y dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, los pre y los tri dicen que son los judíos, pero aquí está genérico. La iglesia. No sé. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio, mire, autoridad sobre toda tribu, toda, Ahí están los judíos. pueblo, lengua y nación. Son como una autoridad. Y mire el 8. Al dragón o a la bestia, no sé, y la adoraron a la bestia. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ahí en una advertencia, ojo, ojo, eso significa en castellano, si alguno tiene oído, oiga. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y viene hablando de otras bestias más ahí. Entonces, hermanos, es aterrador este panorama que hemos tocado hoy con este personaje siniestro, malvado, cruel, endemoniado. Pero la iglesia del Señor tiene que estar en su lugar. No camuflada en el sistema mundial, sino aparte. Por eso se llaman santos. Santo es apartado. Y orando al Señor. Y clamando al Señor. Sí, Señor, aquí pasa esto, aquí pasa esto. Esto no está bien, esto no está mal. Tenemos la forma. Pero nosotros para cambiar las cosas no tenemos que salir a echar piedras. Nosotros simplemente decimos, Padre, ten misericordia. De esto, del presidente. Si a alguno le cuesta orar por el presidente, porque usted sabe lo que la palabra manda. Si quieres el domingo próximo les doy los textos. Ustedes lo saben, los conocen. Pero es que el maldito tal, y los maldice. Ojo. Ojo. Señor, ten misericordia del presidente.
incluso de ese asesino, incluso de ese gay, incluso de ese que quiere ser presidente, o del otro que también quiere ser presidente. Salva a Colombia, Señor, como oraba aquel hombre por Finlandia para que Hitler no los invadiera. Salva a Finlandia de este gobierno corrupto y de los que vienen. Y sí, el Señor tiene misericordia. Y así fue. El Hitler no pudo invadir Finlandia. El poder de la oración. Nosotros tenemos que ir al trono de la gracia. Si queremos que las cosas cambien, es yendo al trono de la gracia para que el Espíritu Santo y el Señor obren en el corazón de esas personas que a nosotros no nos caen bien, no nos gustan, que nos parecen que son esto y esto. Porque los improperios también salen. El otro domingo seguimos, tengo más todavía sobre este personaje siniestro, parece increíble, pero hay más. Entonces, por favor, en el nombre de Jesús, usted estudie, por favor. Que el Señor les bendiga mucho, les guarde sus corazones, sobre todo sus corazones. Del orgullo, de la soberbia, de la queja, El engaño del engaño, de la mentira, y del engaño y de la mentira, y de la soberbia. En el nombre de Jesús. Líbranos de estos gobernantes crueles, injustos, que patrocinan la corrupción a todo nivel, en el nombre de Jesús. Nos acordamos que tu palabra dice que tú pones los reyes y quitas los reyes, o permite los reyes, pero la Biblia dice claramente que él pone y quita reyes. Bendecimos a las autoridades, a nuestra policía, a nuestro ejército, nuestros gobernantes, nuestros jueces, alcaldes, gobernadores, notarios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice a nuestra nación Colombia y líbranos de estos hombres perversos de entendimiento, pervertidos y crueles, corruptos de entendimiento, como dice el Padre. Amén. Que son como animales irracionales, bestias también. Y guárdanos en la hora de la prueba si estamos aquí sin importar quién gobierne. Guárdanos. Como guardaste tu pueblo en Egipto, en Babilonia y en todas las partes donde a lo largo de la historia tú has guardado a tu pueblo. Saca el temor de nuestros corazones y aumentanos la fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya saben cuál es el mecanismo.